Buen día para todos. Seguimos capítulo 20 Parashat Shoftim. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no deberás tener miedo de ellos, ya que el Eterno tu Dios está contigo, quien te hizo subir de la tierra de Mitzrayim. Dice Rashi, la escritura puso aquí la salida a la guerra para decirte que un lisiado no sale a la guerra. ¿Sí? Es decir, al decir vida por vida, la Torá habla de un caso capital. Por ello, lo lógico hubiera sido que una vez tocado el tema, continuar anunciando otras leyes pertinentes, como por ejemplo la enunciada en el versículo 21-22, si un hombre comete un pecado cuya sentencia sea la muerte, deberá morir. En vez de ello, la Torá interpuso el tema de la guerra para sugerir que la pérdida de miembros, ¿sí?, como estudiamos en el audio pasado, de ojo por ojo, diente por diente, constituye un impedimento para salir a la guerra. Para salir a la guerra. Según otra explicación, dice Rashi, fue justapuesto para decirte que si hiciste un juicio recto, puedes estar seguro de que cuando salgas a la guerra serás victorioso. Asimismo afirmó el rey David, he hecho justicia y rectitud, no me abandones a mis opresores. La aplicación correcta y equitativa de leyes justas garantiza la victoria, ya que como afirma la Mishnah de Avot 5.8, la espada llega al mundo a causa de la perversión de la justicia. Contra tu enemigo dice Rashi que sea ante tus ojos como enemigos, no te apiades de ellos porque ellos no se apiadarán de ti. Ese es precisamente, dice aquí, vamos a ver primero lo que dice aquí Misraji, dice, es obvio que cuando una nación sale a la guerra lo hace contra sus enemigos y no contra sus amigos. Si aún así la Torá considera necesario decirlo, es para enfatizar que hay que tener siempre presente que los enemigos no se apiadarán de uno, y por tanto hay que actuar hacia ellos de igual modo. Ahora bien, este versículo habla específicamente del enemigo combatiente en la batalla misma. Es una de las cosas por las cuales, lo que dicen los sabios, no seas misericordioso con los crueles, porque a la final vas a ser cruel con los misericordiosos. Así dicen los sabios. Y eso es precisamente lo que sucede hoy en día, por ejemplo, con Gaza y cosas así, que si sales a la guerra tienes que darle cuenta y razón al mundo si lo que estamos en guerra. Si está en guerra, ¿por qué hay que ¿por qué habría de tener misericordia y todo lo demás, esto, lo otro? No, están las personas que no tienen nada supuestamente que ver, pero si nosotros vemos, por ejemplo, los videos que se vieron cuando ellos entraron el 7 de octubre, había mucha gente, y son muchas las personas que estuvieron de acuerdo, casi el 80%, si no es más, en Gaza, el 80% de lo que sucedió, están de acuerdo. Y ahí hay muchísimos civiles que entraron también a la tierra de Israel, también hicieron lo que hicieron. Entonces nosotros vemos que a la final no es solamente Hamas, sino que aparte de eso, todos los que están a la parte de ellos, que se ven como civiles normales, y la gente piensa supuestamente que ellos son muy buenos y hay que tener misericordia con ellos y todo lo demás. Ese es el problema. Eso es lo que sucede aquí, que cuando la persona sale a la guerra, no hay que ser misericordioso. Ay, no, que no sé qué. Ese es el problema, pero la gente, si nosotros nos ponemos a empezar a pensar qué dicen aquí, qué dicen allá, entonces a la final sucede lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Eso es entre comillas, porque estamos viendo cómo la Torá nos avisa y nos dice el comportamiento de la persona a la hora de cualquier circunstancia en la cual nosotros tenemos que comportarnos, no porque nosotros seamos crueles, no, porque te dice la Torá que cuando estás aquí tienes que actuar así, no puedes actuar de otra forma, ¿sí? Es tu enemigo, no va a ser tu amigo o algo por el estilo. A la final te van a matar a ti. Caballos y carros, dice Rashi, ante mis ojos todos ellos son considerados como un solo caballo. Asimismo la escritura dice en otro lugar, y derrotarás a Midian como un solo hombre, y también dice cuando llegó el caballo del faraón.
Parece que aquí se introdujo el error de un copista, ya que el versículo claramente habla de un solo caballo y difícilmente puede ser citado como ejemplo en la idea de Rashi, que Rashi comenta. En efecto, el comentario de Nahalat Jacob afirma que el Midrash Sifri, que es la fuente en la que Rashi se basa, en vez de este versículo cita el versículo al caballo y a su jinete lanzó al mar, que habla del hecho de que en el mar de Suf, Dios hizo que se hundieran todos los caballos y los jinetes del faraón. El pueblo más numeroso que tú, dice Rashi, ante tus ojos es numeroso, pero ante mis ojos no es numeroso. Y sucederá, seguimos, y sucederá que cuando se aproximen a la batalla, el Cohen se acercará y hablará al pueblo. Sucederá que cuando se aproxime a la batalla, dice Rashi, justo después de que hayan salido de la línea limítrofe de la frontera de su tierra. Es decir, justo después de que hayan entrado en el territorio hostil. Obviamente, el versículo no quiere decir literalmente justo antes de la batalla, ya que en tal caso no tendrían tiempo de hacer todo lo que se indica aquí. El Cohen se acercará a decir el Cohen ungido especialmente para eso, y él es el Cohen llamado ungido para la guerra. El versículo no se refiere a cualquier Cohen y tampoco al Cohen Gadol, Cohen mayor, sino a un Cohen especialmente designado para la tarea de estimular a las tropas para la batalla. Un Cohen ungido para la guerra quedaba bajo la autoridad directa del Cohen Gadol. El Talmud deriva esto de una analogía entre la frase los oficiales hablarán al pueblo, enunciada en el versículo 25, y la frase el Cohen hablará al pueblo. La analogía permite inferir que así como el oficial cumple su función bajo la autoridad del juez, de igual modo el Cohen mencionado aquí debe ser alguien que cumpla esta función bajo la autoridad del Cohen mayor. Y hablará al pueblo, dice, él hablará al pueblo en la lengua sagrada. Interesante, fíjate ahí cómo dice. Esto se infiere de la analogía de términos de que será Shabbat. Está en la frase que dice Moshe hablaba, enunciada en Shemot 19:19, y en la frase el Cohen hablará al pueblo, que aparece aquí. La analogía permite inferir que así como en aquel caso Moshe hablaba en la lengua sagrada, aquí también este Cohen debía hablar en esa misma lengua. Así dice Maharal de Prague. La razón por la que este Cohen debía hablar en hebreo era porque iniciaba su discurso pronunciando las palabras Shema Israel, escucha Israel, las cuales son ricas en connotaciones que se pierden en otros idiomas, y además aluden al Shema Israel, lo cual constituía para ellos fuente de mérito. Vamos a ver también lo que dice Orahaim Kadosh aquí, también es muy interesante. Él lo dice en forma de alusión de la persona cuando salga a la guerra. Quiere decir, cuando la persona salga a la guerra, también a enfrentar al Yetzer Hara, ¿sí? Y de repente ve el Yetzer Hara y todas sus tropas y y todos los ángeles malos que se hicieron por las transgresiones que hizo la persona. Y la persona de repente podría caer en lo que se llama Yeush, como en Dicaón, también es de desesperación o depresión, susto, porque dice, guay, ¿cómo puedo yo con todo esto? No puedo yo solo. Por eso cuando dice no dice enemigos, dice enemigo, un solo enemigo. La persona tiene un solo enemigo. Y el enemigo verdadero es el Yetzer Hara. El Yetzer Hara que está en contra de él, que quiere hacer que la persona prácticamente se quede sumergido en este mundo, y así se pierda del mundo venidero. Entonces aquí, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, cuando veas todo eso, tú digas, wow, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo hacer? ¿En verdad puedo hacer yo, en verdad puedo hacer teshuva en contra de todo esto, lo que hay aquí en contra de mí? Todos esos enemigos. Te dice Hashem, no deberás tener miedo de ellos. ¿Por qué? Ya que el Eterno tu Dios está contigo. Primero que Hashem está contigo ya que tú quieres regresar a Bechubá. Quien te hizo subir de la tierra de Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque la Kadosh Baruj Hu te quiere decir, acuérdate de tus ancestros que ellos estuvieron en la tierra de Mitzrayim. ¿Cómo los saqué yo de allí? Para ellos estaban en el nivel 49, casi el más bajo de la tumá, de la impureza. Más bajo que ese, imagínate. Y con todo eso yo los saqué de allí.
Así que a la hora que tú veas todo eso, no tengas miedo. No tengas miedo en lo absoluto, porque Hashem está contigo. Hashem te va a ayudar, Hashem te va a sacar del lugar donde estás. No le temas a tu enemigo, ni le temas a los caballos y a los carros a las carrozas que tú ves. Cuando en verdad la persona tiene que tener miedo, luego tener miedo si la persona quiere enfrentar el Yetzer Hara solo. Ahí sí va a tener miedo. Pero si la persona sabe que Hashem lo va a ayudar, porque él sabe que él no puede solo con el Yetzer Hara, como dicen los comentaristas, el Yetzer Hara es de fuego y yo soy de carne y hueso. ¿Cómo puedo yo con él? Si no es porque Hashem me ayuda, como dice en el Tratado de Sukkot en la página 52. Aquí en el Salmo 37, si lo empezamos del 29, dice algo muy interesante, o de antes incluso: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Dios ama la rectitud y no desampara a sus justos, para siempre serán resguardados, mas la descendencia de los malvados será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán. La tierra quiere decir el mundo venidero, la tierra. El mundo venidero para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua pronuncia justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y aquí dice algo muy interesante que dice en el Tratado de Sukkot en la página 52, dice: acecha el malvado al justo y procura matarlo. Dios no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Dios y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Dice aquí, aquí se acecha el malvado. ¿Quién es el malvado? El malvado es el Yetzer Hara. Acecha el malvado al justo. ¿Por qué? Porque procura matarlo. Quiere matarlo del mundo venidero. Que no tenga mundo venidero. Cuando habla de muerte y vida en la Torá, hay que saber que habla de la vida eterna. La vida en este mundo no sirve para nada. No habla de este mundo, que la vida en este mundo es efímero. Este mundo obviamente que se necesita, porque la única forma de llegar al mundo venidero es este mundo, a través de este mundo. Pero cuando la Torah habla de vida o de muerte, habla de la vida o muerte eterna. ¿Sí? No en todos casos, hay que saber también cuándo y cuándo no. Cuando dice que lo van a sacar a muerte, obviamente que lo van a sacar a muerte en el tribunal, es que lo van a sacar a muerte precisamente, ¿sí? En la muerte lo van a matar. No es el mundo venidero, porque la persona que lo sacan a muerte, prácticamente la muerte, como dice en el Tratado de Sanedrín, su muerte es su expiación. ¿Sí? La persona antes que lo sacan a muerte le decían hacer teshuvah, entonces la muerte le servía como capará y tiene parte del mundo venidero, obviamente, como se aprende con Aján. Pero aquí eso es lo que quiere decir. Esto es lo que quiere decir: acecha al malvado, que es el Yetzer Hara, al justo, y procura matarlo. Quiere matarlo del mundo venidero. Dios no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. ¿Qué quiere decir de que Dios no lo dejará en sus manos? Dios no lo dejará en sus manos. Quiere decir de que si no fuera por Hashem, la persona no podría sobreponerse al Yetzer Hara. Si no fuera porque Hashem no lo deja, o lo ayuda en este caso. Pero para eso la persona tiene que pedir ayuda también. Si la persona no pide ayuda y no sabe nada, y se deja manipular por el Yetzer Hara, y le encanta el sabor del pecado, ¿qué vamos a hacer con eso? Hashem no le va a ayudar con eso. Obviamente que no le va a ayudar. La persona tiene que saber que no puede con el Yetzer Hara. Dios lo ayuda, pero lo ayuda en el caso de que la persona lo pida. Tiene que pedirle a Hashem. Esa es una de las cosas, cuando salgas a la guerra. Seguimos. Y dijimos que el Cohen hablará al pueblo y les dirá: escucha, Israel, ustedes se aproximan hoy a la batalla contra sus enemigos. Que no desfallezca su corazón, no tengan miedo, no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos. Dice Rashi: escucha, Israel, incluso si no hubiera mérito en ustedes más que el de la recitación del Shema Israel, serían dignos de que Él los salvara. Desde aquí, la recitación del Shema Israel constituye la afirmación más rotunda y clara de la unidad y unicidad de Dios y de la realidad que Él creó, y todo aquel que lo recite se adhiere a esta unicidad. Ahora bien, lo que es uno y único, por definición, no admite oposición ni contraparte. Por ello mismo, el que proclama la unidad y unicidad de la existencia automáticamente deriva su fuerza de esta afirmación y se vuelve capaz de vencer cualquier oposición.
increíble la explicación tan fuerte que trae el Maharal de Praga sobre la recitación del Shema Israel. Es una de las cosas por las cuales dice que si la persona, por ejemplo, no puede dormir, no sé, ya sea por transgresiones que hizo, de repente los demonios, los mesiquín y todo eso lo estén molestando, o la persona de repente siente algún miedo o algo por el estilo, le dicen hacer el Kriyat Shema. Es una de las cosas que cuando la persona hace el Kriyat Shema recibe, porque de por qué esos mesiquín, esos entes espirituales malos dañinos, quieren hacerle daño, porque la persona prácticamente puede ser de que haya de repente anulado el yugo del cielo sobre él. Lo puede hacer en momentos, no todo el tiempo, pero lo puede hacer. De repente hace algo que no tiene que hacer, o cosas así. Entonces ellos se ven como que en ese momento pueden hacerle algo a la persona. Entonces es bueno que la persona haga el Kriyat Shema. Contra su enemigo dice, ellos no son hermanos de ustedes, tengan mucho cuidado, ya que si ustedes caen en sus manos, ellos no se apiadarán de ustedes. Esto no es como la guerra entre el reino de Yehudá y el reino de Israel, como se declara, y se levantaron los hombres designados por nombre y agarraron a los prisioneros, cubrieron a todos los desnudos con el botín y los vistieron y les pusieron calzado, les dieron de comer y de beber y los juntaron con aceite, y a todos los que se tropezaban los condujeron en asno a Jericó, ciudad de dátiles, con sus hermanos, y luego regresaron a Shomrón, sino que es contra sus enemigos que ustedes marchan, por consiguiente fortalezcanse para la batalla. Dice aquí que este versículo narra el modo en que las tropas del reino de Israel trataron a los prisioneros que habían capturado el reino de Yehudá. En eso sabe que estos dos reinos se separaron prácticamente después de la muerte del rey Salomón. Y cuando subió Jeroboam, el hijo del rey Salomón, ahí se separó. Se separaron 10 tribus de la del reino de Yehudá y nombraron un rey sobre ellos que se llama el rey de Israel. Y sobre Yehudá y Benjamín, ellos quedaron solamente esas 12 tribus, Yehudá y Benjamín, quedaron con el rey de Yehudá. Seguimos. Pues el Eterno su Dios es el que marcha junto con ustedes para hacer la guerra por ustedes contra su enemigo a fin de salvarlos, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha inaugurado? Que se vaya y vuelva a la casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la inaugure. ¿Quién es el hombre que ha plantado una villa y no lo ha redimido? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la redima. ¿Y quién es el hombre que se ha comprometido con una mujer y no la ha desposado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la despose. Entonces, vamos a ver aquí lo que nos dice Rashi: que no desfallezca tu corazón, no tengas miedo, que no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos. Aquí la Torá hace 4 advertencias para contrarrestar 4 prácticas que los reyes de las naciones suelen hacer cuando salen a la guerra. Golpean sus escudos uno con otro, haciéndolo chocar a fin de producir estruendo para que sus contrincantes entren en pánico y huyan. Hacen que sus caballos pateen el suelo y relinchen, a fin de hacer que se escuche el ruido de los cascos de sus caballos. Gritan en voz alta y tocan trompetas y otros instrumentos para hacer ruido. Las 4 fases enunciadas aquí significan lo siguiente: que no desfallezca tu corazón del relincho de los caballos, que no tengas miedo del choque de los escudos, que no entren en pánico del sonido de los cornos y ni se aterroricen ante ellos del estruendo de los gritos. Pues el Eterno su Dios, ellos vienen contra ustedes con el deseo de triunfo de seres mortales, pero ustedes van contra ellos con la fuerza de triunfo del Omnipresente. Los Filistín vinieron con el deseo de triunfo de Goliat. ¿Cuál fue su fin? Él cayó y ellos cayeron con él. Eso es lo que dice el rey David en el Salmo 20, en el versículo 8. Estos confían en carruajes y aquellos en caballos, mas nosotros en nombre de Dios nuestro poderoso invocamos. Ellos tambalearon y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos alentamos. Dios salva,
el Rey que nos oiga en el día que lo invoquemos. Seguimos. Rashi dice, el que marcha junto con usted. Esto se refiere al campamento del arca. Es decir, que Dios, que Él es el que marcha junto con usted, no tiene mucho sentido, puesto que su gloria llena toda la tierra. Esa descripción solamente puede ser aplicada a algo que lo representa, como el arca de la alianza. Aquí es. Y no lo ha inaugurado, es decir, que no ha habitado en ella. La expresión implica comienzo. Y otro hombre la inaugure, y a eso constituye una angustia psicológica. El hecho de que un hombre haya construido una casa y todavía no la haya inaugurado no constituye razón suficiente para enviarlo a casa para evitar que muera en la guerra. Morir en la guerra es una posibilidad presente para todos. Lo que el versículo quiere decir es que el pensamiento de que otro hombre estrene la casa que uno compró o construyó podría sumir al soldado en un estado de angustia y depresión tal que ello podría afectar negativamente su capacidad para pelear. Y eso precisamente con todos los casos que trae aquí, ¿qué? Porque aquí está hablando todo de algo nuevo, por lo menos se casó y todavía no ha estado con ella, compró la casa y no la ha inaugurado, y tiene una viña y todavía no ha comido ni siquiera la fruta. Entonces la persona entrando en angustia y todo eso puede caer fácilmente, y no solamente que en angustia, en tristeza y todo lo demás que puede morir, sino que él transmite eso a sus hermanos que están en la guerra. Y no es bueno. En la guerra tienen que al revés, tienen que apoyarse, estar fuertes y todo lo demás. Si ven personas que decaen, todos decaen. Y otro hombre la redima, dice Rashi, él no la redimió en el cuarto año, pues los frutos en el cuarto año precisan ser ingeridos en Jerusalén y hacerlos que pasen a la conducción de profanos por medio de dinero. Y comer en Jerusalén alimentos comprados con ese dinero. Eso ya estudiamos con referente al segundo diezmo. ¿Sí? Que tienen que llevarlos a Jerusalén, tienen que comerlos allí. Seguimos. Los oficiales proseguirán hablando al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre que tiene miedo y es blando de corazón? Que se vaya y regrese a su casa para que no derrita el corazón de sus hermanos como el suyo. Dice la Torah, dice Rashi, los oficiales proseguirán. ¿Por qué la Torah dice aquí los oficiales proseguirán hablando? Porque ellos agregan en este versículo las palabras del Cohen, pues el Cohen habla y anuncia desde la frase escucha Israel hasta la frase a fin de salvarlos. Pero desde la frase ¿quién es el hombre? Y el segundo y tercer versículo de ese discurso, el Cohen habla y un oficial es el que anuncia, pero en este versículo un oficial habla y un oficial anuncia. Que tiene miedo y es blando de corazón, dice Rashi. Rabbi Akiva dijo que esta frase debe ser entendida tal como suena literalmente, que en la batalla es incapaz de mantenerse firme en las filas y también que es incapaz de ver una espada desvainada contra él. Pero Rabbi Yossi Aglili dijo que esta frase se refiere al que tiene miedo a causa de los pecados que ha cometido. Rabbi Yossi Aglili, el Galileo, opina que no hay muerte sin pecado, lo cual implica que si un hombre no ha cometido ningún pecado no tiene nada que temer, porque no va a morir si no ha llegado el momento de su muerte. Por consiguiente, si aquí la Torah habla de un hombre que tiene miedo, ello solo puede deberse a que su situación espiritual es frágil. Que tiene que ver si tiene pecado o no tiene pecado, porque cuando la persona se sabe que trae el tratado de Ta'anit, otros que dice que la persona no se meta en lugares en lugares de peligro, porque a la hora que la persona se entra en lugares de peligro puede morir, porque a la hora que está en peligro lo acusan, el Yetzer Hara lo acusa, y si tiene transgresiones más todavía. O sea, puede ser de que la persona, Hashem, tenga que hacerle un milagro para salvarlo ahora que él se metió allí, y entonces para hacer el milagro le quita de sus méritos, de las cosas que le haya hecho, los méritos que tenga esa persona. Y se los borran, porque Hashem le hizo un milagro. Fíjate, Hashem ahora tiene que hacer milagro porque en verdad lo están acusando y tendría que haberlo matado. Y si no tiene méritos, no queda más que matarlo. Y eso es lo que sucede. Y por esto la Torah le concede una excusa para que regrese a su casa, a su viña y su esposa, para encubrir a los que regresan a causa de los pecados que tienen, para que los demás no se den cuenta de que son transgresores. De este modo, el que lo vea regresarse dirá, quizá construyó una casa, planta o viña, o desposó a una mujer.
¿Ok? Fíjate lo que es la Torah, cómo te habla de no hacer avergonzar a la otra persona. Cuando el Cohen le dice regresa si no quieres salir, pero se avergonzarían. Y de repente por vergüenza no lo harían. Pero al ver que las personas que plantaron una viña o que tienen una esposa recién casada y todavía se van también, ellos pueden hacerlo también y no van a pasar una vergüenza. Y sucederá que cuando los oficiales hayan terminado de hablar al pueblo, nombrarán a líderes de tropas a la cabeza del pueblo. No sea que muera, dice Rashi, que se regrese, no sea que muera. Pues si no obedece las palabras del Cohen, merece morir. Rabbi Yossi Aglili, según Rabbi Yossi Aglili, solo los pecadores tienen que temer en la guerra. De eso se infiere que solo ellos tendrían que regresar a sus casas, su viña y sus esposas, pero no los demás. Pues si un hombre no ha cometido ningún pecado, el hecho de que tenga una casa, viña o esposa nueva no parece ser razón para que no vaya a la guerra, puesto que no ha pecado. Es seguro que no morirá en la batalla, y no hay razón alguna para que se regrese. Por ello Rashi explica aquí que la advertencia de que no sea que muera realmente se refiere al pecador, puesto que la Torá le da una excusa para que se regrese. Si no lo hace, merecería morir en la batalla. Líderes de tropa, dice Rashi, esto significa que debían nombrar centinelas delante de las tropas y detrás de ellas con hachas en sus manos. Y si un soldado quería retroceder, el centinela tenía el derecho de cortarle las piernas. Los centinelas eran hombres que se paraban en los extremos de la formación de batalla y eran literalmente llamados enderezadores, porque tenían como misión enderezar a los caídos e infundirles fuerza por medio de palabras, diciéndoles regresen a la batalla, no huyan, pues el comienzo de la derrota es la huida. Seguimos, cuando te aproximas a una ciudad para hacer la guerra, le harás un llamamiento de paz. Dice Rashi, este versículo habla de una guerra opcional, como se declara explícitamente en el contexto, así harás a todas las ciudades muy alejadas de ti. ¿Bien? La Torah distingue dos tipos de guerra. Está la guerra obligatoria y la guerra opcional. El primer tipo de guerra específicamente se refiere a la guerra que después de la muerte de Moshe, el libro de Yoshua, contra las 7 naciones de Canaán. Esa guerra fue obligatoria porque era en cumplimiento del mandato divino de apoderarse de la tierra de Canaán. Aparte de esa, los demás conflictos armados contra otra nación son considerados guerras opcionales y se les aplica las leyes contenidas en esta sección. Y la categoría de guerra obligatoria también incluye la guerra contra Amalek y las guerras en defensa en caso de que Israel sea atacado, ¿sí? Como pasó en el 7 de octubre, y todas las guerras que hemos sido atacados, como la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. Seguimos. Y sucederá que si responden con paz y se abren ante ti, entonces toda la gente que se halla en su interior te servirán de tributo y trabajarán para ti. Dice Rashi, incluso si encuentras en ella gente que pertenece a los 7 pueblos de Canaán, a quienes se les ordenó aniquilar, te está permitido dejarlos con vida. Al decir toda la gente, el versículo implica que está permitido no matar, sino solamente someter a cualquier persona, incluso si es de los 7 pueblos de Canaán. Te servirán de tributo y trabajarán para ti, es decir, hasta que acepten sobre ellos tributos y sometimiento. El tributo se refiere a impuestos monetarios especiales, el sometimiento a servidumbre. Según el Midrash, si un país acepta pagar tributo al pueblo de Israel, pero no acepta quedar sometido a él, o a la inversa, acepta su condición de sometido, pero no pagar tributos, entonces no se le aplica el estado de paz del que habla este versículo. Por otra parte, según Ramban, el estado de sometimiento quiere decir que cualquier judío tendrá el derecho de tomar como sirviente a un individuo del país derrotado, pero pagándole lo correcto. Seguimos, pero si no hace la paz contigo, sino que te hace la guerra, entonces podrás asediarla. Dice Rashi, la escritura te anuncia de que ese país, si no hace la paz contigo, al final te hará la guerra.
si es que en vez de hacer la guerra, lo dejas y te vas. ¿Sí? Según esto aquí la Torá advierte que incluso si un país no hace la guerra frontal contra Israel, pero tampoco acepta los términos de paz que Israel le ofrece, si Israel lo tolera y se va, esa situación ambigua eventualmente desembocará en una guerra. Ay, de aquí vemos cómo la Torá dice toda la verdad. ¿Qué pasa con todo esto, lo de Gaza y todo eso? No se ha llegado, en ningún momento se ha llegado a ningún tipo de acuerdo de paz con ellos. Nada por el estilo. Ellos no quieren paz, no quieren nada, nada, nada. Por más de que se les da, se les dice esto, lo otro, no sé qué más, no, ellos quieren más y más y piden cosas que son obviamente en contra del intelecto. No se puede, yo prácticamente quiere que Israel se vaya de aquí y entregarles todo el país. Una cosa así. Pero aquí vemos lo que dice la Torá. La Torá es verdad, verdad absoluta para todas las generaciones. Y aquí vemos cómo nos dice que si no llegas a la paz con ellos, no ten en cuenta que a la final te van a hacer, te van a hacer la guerra. Te van a hacer la guerra, sí es fácil. Eso es lo que hemos visto durante tantos años. Entonces dice aquí, entonces podrá asediarla. Se está permitido incluso provocarle hambre y sed, así como para matarla por medio de enfermedades mortales. Fíjate lo que es. Es obvio que uno de los métodos para derrotar a una ciudad es asediarla. Por tanto, una vez que la Torá otorgó permiso para pelear contra un país, sería redundante decir que está permitido asediarla. Así pues, aquí la Torá en realidad quiere decir que el asedio puede incluir cualquier tipo de método de ataque, ya que no se extiende misericordia a un país en guerra. Fíjate lo que es. Ya que no se extiende misericordia a un país en guerra, cosa que no se hace. Estando en guerra, Israel mandando un montón ¿cómo que se llama? También de las Naciones Unidas, lo que sé que yo, mandando comida, mandando esto, mandando. Al principio de la guerra, habían hecho de lo mejor, le habían quitado el agua, la comida, todo ese montón de cosas, todas las ayudas, todo ese tipo de cosas, la luz. Eso era lo mejor que tenían que haber sido. No, pero después cuando las naciones y todo lo demás empezaron a acechar contra Israel por lo que estaban haciendo y todo lo demás, entonces ahí se acabó, ¿qué se puede hacer? Eh, pero aquí te lo dice, fíjate, te lo dice, no, está permitido según la Torá, no es que la Torá es la misericordia divina, eso que nosotros pensemos otra cosa, que la persona actúe con los sentimientos en contra de la Torá, eso no quiere decir nada. La verdad es la verdad de Hashem y no la que nosotros pensemos y lo que nosotros tengamos en nuestro intelecto y supuestamente supongamos que es lo mejor. No, lo mejor es lo que dice la Torah y se acabó. Si la persona no piensa como la Torah, quiere decir de que la persona tiene un pensamiento erróneo y equivoco, que no es así y que tiene que corregirlo rápidamente. Porque si no va a quedar con ese tipo de pensamiento. ¿Y qué pasa con la mayoría de las personas? La mayoría de las personas, ellos actúan según sus sentimientos y ese es un problema. No actúan con el intelecto, sino con el sentimiento. Entonces cuando actúan con eso, ahí hacen todo al revés. Todo al revés. Ay, ay, ay. Aquí vamos a seguir. El Eterno tu Dios te entregará en tu mano y abatirás a todos sus varones con la espada. Te entregará en tu mano, dice Rashi, si hiciste todo lo que se declara en este contexto, el Eterno eventualmente la entregará en tu mano. Es por eso que la frase el Eterno tu Dios la entregará en tu mano no es enunciada en términos hipotéticos. Si el Eterno tu Dios las entregará en tu mano, sino en términos definitivos, que en verdad Shem lo entregará en tus manos. Dice aquí, vamos a seguir. Solo la mujer y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín podrás saquear para ti, comerás el botín de tus enemigos que el Eterno tu Dios te ha entregado. Así harás a todas las ciudades muy alejadas de ti, que no son de las ciudades de estos pueblos aquí. Dice aquí Rashi, los niños, incluso niños varones. Pero entonces, ¿a qué debo aplicar la frase y abatirás a todos sus varones con la espada? A los adultos. ¿Okay?
La expresión ataf, los niños, no puede referirse a las niñas, puesto que el versículo expresivamente permite dejar vivir a las niñas adultas. Es obvio que lo mismo aplica a las niñas. Por lo tanto, necesariamente se refiere a los niños varones. Fíjate lo que es. ¿Y qué dice? Si la Torah te dice niños varones y todo lo demás, te dice cómo tienes que actuar. Tienes que tener mucho cuidado porque a la final esos niños van a pasar a ser adultos y ellos van a crecer con ese odio hacia ti por lo que tú hiciste anteriormente. Y eso es cuestión solamente de tiempo, de unos cuantos años, para que sepas que va a empezar otra vez de nuevo el mismo problema que tenías. Seguimos. Solo que las ciudades de estas naciones que el Eterno tu Dios te entrega en heredad no dejarás vivir ningún alma, sino que la destruirá completamente al Hití, al Emorí, al Kenaní, al Perazí, al Jibí, al Yebusí, tal como te ordenó tu Eterno tu Dios. Esto fue anunciado para incluir al Girgashi. ¿Okay? También el Girgashi, se sabe que el Girgashi está metido allí, pero ellos, cuando Israel llegó y pidió que si querían la guerra o que querían hacer, la paz y todo lo demás, el pueblo Girgashi optó por huir y dirigirse al África. Por eso es que no lo menciona allí. Seguimos. A fin de que ellos no enseñen a ustedes a hacer conforme a todas sus abominaciones que hicieron por sus dioses y ustedes pequen contra el Eterno su Dios. A fin de que ellos no enseñen, dice, pero si ellos se arrepienten de su idolatría y se convierten, te está permitido aceptarlos. Dice aquí, Rashi no quiere decir que debían convertirse completamente al judaísmo y ser como cualquier otro judío. No era necesario que hicieran tanto para ser aceptados. Como dice que los Kenanim debían arrepentirse y convertirse, se refiere a que debían aceptar los 7 mandamientos de los hijos de Noé. Pero según Gurari, Rashi sí habla de una conversión completa. En su opinión, la razón por la que sería necesario mencionar que si se convierten al judaísmo serían aceptados es porque se hubiera podido pensar que los Kenanim eran tan degenerados y corruptos que no había forma de aceptarlos dentro del seno de Israel. Seguimos, cuando pongas sitio a una ciudad durante varios días para hacerle la guerra y apoderarte de ella, no destruyas sus árboles blandiendo el hacha contra ellos, ya que de ellos ustedes comerán y no los deben cortar, pues ¿acaso el árbol del campo es un ser humano para entrar al sitio delante de ti? Dice Rashi, días, esto implica 2 días. ¿Sí? Cuando hablan de días de plural, mínimo el plural son 2. Varios, dice esto implica 3 días. A partir de este versículo los sabios afirmaron que no asadíamos ciudades de gentiles menos de 3 días antes de Shabbat. Y también enseña que para otras el Shabbat. Y también enseña que antes de iniciar hostilidades, Israel comienza en ofertas de paz durante 2 o 3 días. Y asimismo el versículo dice respecto al rey David, y David permaneció en Ziklat 2 días. Y este versículo habla de una guerra opcional. Sí, seguimos. Pues ¿acaso el árbol del campo es un ser humano? Aquí la palabra aquí es utilizada en el sentido de quizá. ¿Sí? El sentido de la frase es: ¿acaso el árbol del campo es un ser humano como para que entre dentro del sitio a causa de ti para sufrir los dolores del hambre y la sed como los habitantes de la ciudad? ¿Por qué habrías de destruirlo? Sí, eso es lo que dice aquí. Solo el árbol que sepas que no es árbol comestible se podrá destruir, y podrás cortarlo y construir un bastión contra la ciudad que te hace la guerra hasta que sea subyugada. Rashi significa dominio. Subyugada significa dominio. Aquí quiere decir que los habitantes de la ciudad queden sometidos a ti. De todas maneras, aquí cuando habla también del árbol, el árbol quiere decir también el árbol de la vida. También la persona es un árbol. Las personas son como el árbol. Hay muchas cosas en las cuales, en alusión al árbol, la persona se parece mucho al árbol. Una de las cosas es que el árbol, primero que el árbol, ¿por qué hace la alusión aquí al árbol? Pues ¿acaso el árbol del campo es un ser humano? Aquí en verdad en hebreo, como dice, Ki Adam et Tzadeh. En verdad no dice en forma de pregunta, también se puede entender que porque la persona es como el árbol del campo.
Entonces, ¿por qué se asemeja el hombre al árbol del campo? Primero que todo, porque tiene que saber que a la final del campo el árbol da frutos. El árbol tiene que ser un árbol, para que sea un árbol bueno, ¿sí? Y no sea desterrado o cortado de este mundo, tiene que ser un árbol que dé frutos. En este caso, pues se podría hacer en la Torá, por ejemplo, que la Torá también es el Etz HaHaim, también el árbol de la vida, que la persona cuando estudia no solamente estudia para él, sino también para explicar a los demás, para dar también esa luz a los demás. Así como el fruto, el árbol también da a los demás el fruto. ¿Sí? Es muy importante. No solamente en eso, también en los actos de la persona, también en cosas, también en cualquier cosa lo puedes ver. Una de las cosas también que el árbol para poder que subsista necesita agua. También la persona, no hay agua sino la Torá. La persona para poder subsistir y seguir y subir y aumentar y sacar frutos y todo lo demás necesita agua. Necesita agua. Y agua es la Torá. La persona tiene que estudiar todo el tiempo, estudiar Torá. Es muy importante. Porque el árbol que no tiene, que no sea comestible, ¿de qué sirve? Solamente se mira al mismo. Él no mira a los demás. No quiere a los demás. Esa es una de las cosas. El árbol también ayuda a dar sombra a los demás. Así igual también. La persona tiene que darle buenas palabras a los demás, dar buen semblante, ayudar, buena cara. Es muy importante. Muchas cosas que se pueden decir sobre eso para entender lo que tiene que ver con el moral y la ética sobre eso. De todas maneras, con esto hemos terminado el capítulo 20 para empezar el último capítulo de Shoftim, que es el capítulo 21. Que tengas buen día. Besot Hashem.